Mundo, temporada 2025. Bien. Bueno, esta cortina nos da pie a esta columna que tengo ganas de hacer hace mucho tiempo, porque ¿alguien reconoce esta música? No. Bueno, la música es parte, digamos, es como una reversión de la canción El País de No Me Acuerdo de María Elena Walsh, que es la banda sonora a su vez de la película de la cual vamos a hablar hoy, que es La Historia Oficial, de la cual se cumplió en abril 40 años de su estreno. ¿Por qué es importante La Historia Oficial como película? No, o sea, La Historia Oficial es una película, a ver, presento primero, es una película dirigida por Luis Puenzo, escrita por Luis Puenzo y Aida Bortnik, que cuenta con las actuaciones de tremendos actores: Héctor Alterio, Norma Leandro, Hugo Arana y Chuchunia Villafañe. Esos son los más conocidos. Entre los hijos de Hugo Arana está Pablo Rago, que, como la película ganó, fue la primera película de habla hispana en ganar un Oscar a película extranjera, Pablo Rago se convirtió en el primer actor y único actor argentino en ganar 2 Oscar en nuestra historia. La película, que esto que voy a contar es mucho más importante que el otro, es una película que se comenzó a escribir y muy poquito a filmar en 1983. Se filmó casi toda en 1984, o sea, justo cuando termina la dictadura y cuando empieza la democracia. Y se estrena en abril de 1985, más específicamente el 3 de abril de 1985, que me imagino que era jueves. No sé si ya existía la tradición el tema de que... jueves. Calculo que sí, porque suena como que es algo viejo, porque ahí no hay mucho motivo para que se sostenga, más que por tradición. Y pensemos que el 22 de abril comenzó el juicio a las juntas militares. Es decir, que es una película que no solo que es contemporánea en su filmación a los últimos momentos de la dictadura, sino que también es contemporánea al juicio. Es una película que habla del periodo en el que está filmada prácticamente, porque está filmada en 1984 y transcurre en 1983. Entonces es una fuente que nos sirve para ver cómo era la realidad política en 1983. Pero lo más importante de La Historia Oficial no es lo que nos muestra sobre la dictadura, sino la interpretación que hace la película sobre la dictadura. O sea, es para mí la mejor pieza de comunicación para ver la interpretación histórica que se da en esa primera etapa de la vuelta a la democracia, que podríamos poner junto con La Historia Oficial a, obviamente, la obra más importante, que es el informe de la CONADEP Nunca Más, y publicado por primera vez en septiembre de 1984. Vamos a ver que hay muchos puntos de contacto entre lo que se propone en el Nunca Más y lo que La Historia Oficial nos muestra, a pesar de que hay algunas cosas que podríamos mostrarlas como críticas a esa visión que tuvo el informe Nunca Más, que hoy la llamamos como teoría de los dos demonios, de la cual ya hemos hablado un montón, así que voy a tratar de no repetir demasiado, sino de sumar algunas cuestiones nuevas. Fede, ¿podemos hacer una encuesta que sea ¿viste La Historia Oficial? Porque a mí me preocupa que haya gente que no la haya visto. Igual si no la vieron, no pasa nada, porque no hace falta haberla visto para que sea interesante la discusión. A ver, ¿por qué La Historia Oficial es tan importante para entender la visión que tuvo la sociedad argentina, ni bien vuelve la democracia, sobre la dictadura que acababa de ocurrir? Primero, que la película cuenta la historia de una profesora de historia llamada Alicia, interpretada por Norma Leandro, que, bueno, obviamente el nombre viene ahí. Es una profesora que trabaja en una escuela pública que se llama, o sea, la escuela es una escuela real, que es el Urquiza, creo que es el Normal 6, si no me equivoco. Bueno, en esa época no sé si tenía el mismo nombre que ahora, pero sí Urquiza, eso seguro. De hecho, si se fijan en la película, los chicos tienen uniforme, porque en esa época muchas escuelas públicas todavía utilizaban uniforme, y tiene la U de Urquiza torcida y es como una C.
De hecho, una vez conocí a un profesor en la escuela donde trabajo que me dice, yo gané un Oscar. Y obviamente me reí y me dice, yo era alumno de la escuela, estaba en primer año, y un día vinieron y dijeron, che, mañana van a grabar una película, que era la historia oficial, ¿quién quiere venir? Y nada, y nos mostró y está en la escena inicial que están cantando el himno. Es como el día que comienzan las clases. De hecho, creo que escribe 12 o 25 de marzo de 1983, Alicia, cuando empieza. Bueno, ella, que es una profesora muy estricta, profesora de quinto año, y justamente se da debates muy interesantes dentro del aula, donde ella en un comienzo tiene una visión muy restringida, ¿no?, de la historia, de ahí el nombre de la historia oficial, pero que también juega un poco, obviamente, con lo que hasta ese momento era el mensaje, la historia oficial sobre la propia dictadura, ¿no?, la construcción de cómo se veía a sí misma la dictadura. Por su parte... La dictadura y una parte de la sociedad. Claro, bueno, ese es el punto clave de la película, ¿no? Claro. Ahí vamos. Por su parte, su esposo, Roberto, interpretado por el gran Héctor Alterio, es una persona que trabaja en una empresa que nunca se dice de qué es la empresa, pero se da a entender que es una empresa que se dedica a algo del rubro financiero. Y esto es muy interesante porque el rubro financiero es un rubro que se instala en la Argentina justamente con la dictadura militar. De hecho, la ley de entidades financieras que tenemos hoy en día en nuestro país es la ley instalada por el propio Videla. La misma. Me recuerdo durante el gobierno de Cristina Kirchner, Carlos Heller insistía mucho en que había que cambiar la ley, porque justamente no solo que la ley no es muy buena para los intereses del país, sino que es una ley de la dictadura. Diseñada por Martínez de Hoz. Totalmente, sí, sí. Y es muy interesante también que en esa empresa que Roberto trabaja, en el directorio se ve que hay norteamericanos y militares. De hecho, al comienzo de la película, después de esta escena de la escuela, van a una cena del directorio de la empresa, donde, bueno, van a cenar y charlar, no se habla mucho de la empresa ahí, pero sí se ve que hay militares y norteamericanos. ¿Por qué? Porque muestra esta convivencia entre el sector empresarial y el sector militar. Y los vínculos que eso tiene con los Estados Unidos. Cosa que ahí sí hay una diferenciación muy importante de lo que se plantea en el Nunca Más, que, digamos, como si nosotros queremos entender la posición política del Nunca Más, tenemos que leer el prólogo del Nunca Más, ¿no? Escrito por Ernesto Sábato. En ese prólogo jamás se habla de economía. Jamás. ¿Por qué? Porque el prólogo del Nunca Más, y el Nunca Más en sí, está centrado totalmente en la cuestión de los derechos humanos, y de hecho, para Sábato, los militares son sádicos, que es como que aman el mal. De hecho, él usa, digamos, términos siempre de tipo morales y religiosos. Lo cual yo comparto. Para mí son unos sádicos y son unos hijos de puta. O sea, me parece correcta, claro, la apreciación. Pero además vinieron a ejecutar un plan. Claro, pero no es que lo hacen solo por amor al mal. También tenían un objetivo. Cosa que recién se va a poner en tela de juicio desde una política oficial con el prólogo del año 2006. A su vez, Alicia y Roberto en la película tienen una hija que ya en esa escena nos enteramos que es adoptada, porque Alicia es estéril, que se llama Gaby, tiene 3 años, y bueno, con el correr de la película nos vamos a enterar, es obvio, digamos, desde el comienzo, que es una hija de un desaparecido, ¿no? Que es una nena apropiada. Justamente el personaje que viene a quebrar esta vida donde Roberto es un tipo muy ligado a la dictadura militar, ella es una profesora de historia que incapaz de cuestionarse, digamos, a la propia historia, porque en un momento un pibe le dice que a Moreno lo mataron y ella, digamos, lo manda a firmar directamente, o lo amonesta, digamos. Esa cosa de una familia súper próspera, que como que parecería súper que está todo bien, se rompe cuando llega en un encuentro de compañeras del secundario, Chuchuña Villafañe, que hace el personaje de Ana. Ana llega y otra de las ex compañeras del secundario, porque si bien nunca dicen la edad, parecería que se egresaron hace un buen tiempo, le dice, digamos, como que la juzga por el hecho de haberse exiliado del país, ¿no? Cosa que ella comenta que hizo así en 1976,
y de lo cual no se habla mucho más en ese momento, pero sabemos que es una exiliada que ese día a la noche va a cenar a la casa de Alicia y Roberto, y en un momento donde están tomando algo, Alicia le pregunta: ¿qué onda? ¿Por qué te fuiste? Y ella, digamos, primero riéndose, etcétera, le cuenta que una noche fueron a su casa, digamos, una patota, y nada, que rompieron la puerta, etcétera, y que la llevaron encapuchada a un centro clandestino de detención, donde estuvo más o menos unos 30 días, donde comenta que fue torturada de varias formas, y donde también dice que vio mujeres que parían hijos que eran robados. Y ahí es donde Alicia, digamos, como que se siente zarpada y comienza a preguntarse si Gaby no podría o no ser una hija de desaparecidos. Es muy interesante para justamente entender esto que hablábamos de la teoría de los dos demonios y del nunca más, este relato de Ana, porque la única vez que se habla sobre torturas, desapariciones, es en este momento. De hecho, la historia oficial es una película en la cual hay una sola escena de violencia, que es la del final, donde Roberto, digamos, le rompe los dedos le engancha los dedos con una puerta a Alicia en el momento en que se están divorciando. Perdón si a alguien le estoy contando el final. 7 oyentes. 6 oyentes y yo. Pero bueno, no hay más escenas de violencia explícitas, por lo menos. Y esto, de hecho, es interesante porque es algo que, según el propio Luis Puenzo, en una entrevista muy interesante que encontré, comenta que fue una definición política de ellos. De hecho, es una discusión, ¿no?, que yo suelo tener, que es cómo enseñamos esto en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Porque, por un lado, me parece importante que se entienda lo terrible, digamos, de las torturas que sufrieron quienes estuvieron detenidos, desaparecidos, pero también es como que a veces se puede caer en el espacio del morbo, ¿no? Sí. Y también, no sé, hay películas, por ejemplo, como La Noche de los Lápices o Garayo Olimpo, que yo creo que muestran crudamente las escenas de tortura, que yo creo que quizás está bien de vez en cuando mostrarlo para que se entienda de lo que se habla y no banalizarlo, pero en el caso de esas películas es como, bueno, tal vez con 10 minutos era suficiente, 1 hora y media quizás es mucho, por lo menos para mí es un poco mucho. Pero además creo que tiene que ver con qué etapa de cómo está contada la historia y cuánto de la historia que querés contar transcurre en el centro clandestino de detención, o cuánto de la historia que querés contar transcurre, en este caso en la historia oficial, después de la vuelta de la democracia. Bueno, la historia oficial, la película transcurre toda durante el año 83 igual, ¿no? Claro, bueno. Pero digo, estás queriendo contar otra historia. Claro. Y en esa historia no hay, creo, una necesidad de mostrar el centro clandestino. Digo, ahora cuando estás haciendo estás contando una historia del centro clandestino, y bueno, quizás está más justificado que sea 1 hora. Sí. No sé. A ver, lo que Luis Puenzo dice es que fue una decisión política que tuvieron, digamos, de poder interpelar por otro lado. También la realidad es que con esto, la película, yo creo que un poco por la época en la que fue hecha, termina reproduciendo en muchas cosas la teoría de los dos demonios. Y a eso quería ir con el caso del personaje de Ana. Ana es el único personaje que estuvo en un centro clandestino de detención en toda la película. Y justamente Ana fue detenida, y esta es la clave. ¿Por qué fue detenida Ana? ¿Vos, Dani, viste la película? Yo la vi. ¿Te acordás sí. por qué fue detenida detenida Ana? Bueno, fue detenida porque lo estaban buscando al que había sido su marido, Pedro. Que se da a entender, porque nunca se dice explícitamente, que era montonero. Un guerrillero. Un guerrillero. No sé, nunca jamás se habla de una organización política. No se nombra nunca a ningún político. Otra cosa muy de esa época, de querer despolitizar y centrar en la parte, digamos, de los derechos humanos. Ahora, esto de que ella haya sido detenida por ser expareja ya para ese momento, o viuda más bien, digamos, de Pedro,
es algo que aparece en el prólogo del Nunca Más, donde dice que los desaparecidos eran personas inocentes de cualquier vínculo con las organizaciones revolucionarias, porque estos o morían en combate o se suicidaban, cosa que Ana dice, Pedro para ese momento seguramente ya estaba jugado, seguramente ya se había ido o estaba muerto. O sea, reproduce exacto eso. Y lo que dice el prólogo del Nunca Más, escrito por Ernesto Sábato, que ahora quiero retomar su figura, es que justamente los detenidos serán amigos o familiares de esas personas. ¿Se entiende? Pone en el lugar de víctimas de desaparecidos a lo que él llama la población inocente, porque de hecho usa la palabra inocente. Lo cual, bueno, ya lo hemos discutido, pero primero que no es real, la mayoría de los desaparecidos sí eran militantes políticos revolucionarios. Obviamente no todos eran guerrilleros, pero sí la mayoría eran militantes políticos. Y tampoco, o sea, si bien hay casos de personas que fueron secuestradas así por ser amigo de y terminaron desapareciendo, digamos, había un objetivo político. Y eso tiene que ver también con esa despolitización tanto de las víctimas como de los victimarios que hace el prólogo y que la película, yo creo que, no sé si buscándolo o no, un poco lo hace. Si bien muestra la faceta económica, que eso, digamos, es algo que el gobierno de Alfonsín y el Nunca Más nunca tocaron, porque también había que elegir, digamos, ya te estabas metiendo en un quilombo grande enfrentándote con los milicos, es como, también hay algo de eso. Y entonces, Ana, esto, es la única que fue detenida, y fue detenida por eso, no fue detenida porque ella era militante. Entonces ahí se está reproduciendo eso. Otra cosa interesante es que Alicia es una persona que estaba totalmente, digamos, alienada, parece, ¿no? Como que no se cuestionaba lo que estaba sucediendo en el país. ¿Por qué? Porque no se enteraba o no se quería enterar. Bueno, ahí está el debate, ¿no? Y que justamente al enterarse se, digamos, comienza a hacer un proceso donde, bueno, después de entrar en contacto con abuelas de Plaza de Mayo, que de hecho ayudaron en la película, literalmente, Estela Carlotto y otras abuelas asesoraron en el armado de la película, es como que termina, bueno, optando por conectarse con la que finalmente es la abuela de la hija adoptiva que ella tiene, ¿no? Entonces es como que, digamos, se da vuelta. Por su parte, podríamos hacer un paralelismo interesante con la idea de vuelta del Nunca Más, donde, por ejemplo, Ernesto Sábato fue una figura que durante muchos años apoyó bastante a la dictadura militar. De hecho, se juntó con Videla, se juntó, digamos, tuvo varias actuaciones bastante benévolas para con la dictadura militar, y podríamos decir que después, al enterarse de los horrores, se dio vuelta. Entonces, la historia oficial viene muy bien a representar esa población inocente que no sabía o no quería saber, y ahí vamos ahora a abrir una última pregunta alrededor de eso, y que al enterarse, digamos, como que se escandaliza y, digamos, se pasa, vamos a decirlo así, al bando correcto, al bando del bien, porque de hecho Ernesto Sábato habla del bien y del mal. Ahora, de hecho, a ver, el propio Luis Puenzo dice que él lo que quería con esto era interpelar personas que creían que el tema no les tocaba directo. Y decir como, bueno, vos no lo sabés, pero vos podés ser. Entonces, hay como una doble lectura. Podemos leerlo desde ese lado, pero también podemos leerlo desde el otro lado. Es interesante, por ejemplo, encontré una nota en Infobae donde habla, fíjense, estamos hablando de 1985 ya. O sea, con los juicios ya en marcha. Dice, el público no salía de la sala igual a como había entrado. Muchos por primera vez, 1985, escuchaban en voz alta lo que las paredes de sus casas le habían susurrado durante años, que el horror no había sido exageración. Es decir, hay una idea generalizada de que la gente no sabía lo que ocurría, ¿no? Que obviamente debe haber casos donde efectivamente la gente no sabía lo que ocurría, en general casos de gente que vivía alejado de las grandes urbes, pero siempre queda la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que vivían en las ciudades? Porque un poco es lo que pone en tela de juicio
la película también. Y quería, para ir cerrando, rescatar un diálogo que tiene Alicia con el profesor de literatura, que dicho sea de paso, no solo que es un personaje muy simpático en la película, sino que también siempre anda con un ajedrez y siempre está jugando al ajedrez, y que se quiere chamullar a Alicia. Nada, es un personaje muy, muy, muy bueno. Y quería, antes de leer la frase, pensar un poco en algunas cuestiones que están pasando hoy en día. Hoy, por ejemplo, hoy es 2 de julio. Nos enteramos de que ayer a la noche fueron detenidas 5 personas, sumadas a la que ya estaba detenida, por un acto de, vamos a decir, vandalismo, un scratch en la casa del diputado nacional José Luis Espert, donde, digamos, legalmente lo que hicieron estas personas es algo que legalmente es una contravención, nada más, digamos. Después podemos discutir si está bien o no, digamos, quizás puede ser que esté mal, no sé, eso es otro debate. Hoy en la Argentina hay presos políticos, pasan cosas graves, y muchas veces escucho gente minimizando estos hechos. Por eso me pareció muy interesante, porque yo me imagino un poco en la cabeza de Sábato y en la cabeza de personajes como Alicia, la bronca que habrán sentido de mirar para el costado tanto tiempo, ¿no? Por eso quería rescatar para mí uno de los mejores diálogos de la película, que es cuando en un momento están andando en auto Alicia y el profesor y, bueno, él cuenta, para que se entienda, que no lo habían echado de la Universidad de Jujuy, sino que un día volvió a su casa y la habían allanado, la habían dado vuelta toda. Entonces él se va a Buenos Aires, digamos. Entonces ella, le pregunta sobre eso, bueno. Y en un momento ella le pregunta, en el medio de una movilización de las madres, que es real, o sea, lo grababan en marchas reales, dice, ¿y esas listas con todos esos desaparecidos, hasta bebés, será verdad? Digo, habrá gente como usted que cambió de empleo, que está en otro lugar. Y él le contesta, ¿y a usted qué le importa lo que pueda ser cierto? ¿Qué problema se hace? Siempre es más fácil creer que no es posible, ¿no? Sobre todo porque para que sea posible se necesitaría mucha complicidad, mucha gente que no lo pueda creer aunque lo tenga delante. Esta frase que me parece espectacular, y ahí le cierra la puerta y se va, pone un poco esta cuestión, ¿no? Digamos, ¿hasta dónde llega la complicidad? A su vez, es muy compleja o sea, podemos hacer muchas lecturas de la película, como digo, porque tenemos la lectura donde se reproduce un poco la teoría de los 2 demonios, pero también un poco donde desde otros lados se la cuestiona, ¿no? Yo no sé hasta dónde estas, por ejemplo, lecturas que hace Luis Puenzo en esta entrevista, por ejemplo, que hoy leí, donde comentaba esto de que fue una decisión política, es una lectura que él hizo a posteriori o en el momento, ¿no? Hasta dónde él se dio cuenta o no de que estaba reproduciendo hasta cierto punto esa teoría. Si bien, como ya dije, agrega mucha complejidad alrededor de la cuestión económica. Sí, no, me estaba acordando de la película, de El Almuerzo. Iba a hablar de la mejor escena para es mí. la mejor escena porque además pones esa escena, escuchás esos diálogos y digo, yo la época de la dictadura la viví muy chiquito, claramente no tengo ningún recuerdo, mucho menos de las cuestiones económicas, pero escuchás esos diálogos y son una réplica del macrismo, del menemismo y de lo que está pasando ahora. Para explicar, en ese almuerzo familiar donde van a comer a la casa del padre de Roberto, que es un exiliado anarquista de la Guerra Civil Española, y donde Hugo Arana, el hermano de Roberto, está viviendo porque, claro, él está yendo mal con su laburo, etcétera, y el padre, que claramente no comparte la posición ideológica, le dice, hablan del clima o del tiempo, no sé, no me acuerdo, y le dice, ¿cuándo miras al cielo tú? A menos que solo cuando caen billetes, ¿no? Y él se reenoja y le dice que quiere que él sea un fracasado porque él ganó y ellos perdieron, ¿no? Y ahí Hugo Arana lo interpela hablándole de que todos perdieron, hablando de la deuda externa, por ejemplo, ¿no? Algo que es interesante, que nunca se trató mucho en los años posteriores de la vuelta a la democracia, de como...
Por eso digo que en ese sentido suma un montón de elementos Sí. sobre la mirada de la dictadura, ¿no? Y en esto de mirar para el costado y hacerse el gil, digo, esa película que ganó un Oscar y que incluía ese contenido de discusión de la economía, sobre esa discusión económica miramos al costado. O sea, miramos al costado en los 90, miramos al costado de nuevo, digo, como sociedad. La enseñanza que podría dejar, o la discusión que podría dejar esa escena, nos la pasamos de largo. A pesar de haber sido una película tan exitosa y de, como bien decís, traer un montón de ideas al debate que sí, quizás zanjaron más o cuajaron más en la sociedad, ¿no? Nada, la cuestión económica se sigue tapando y se sigue mirando para el costado. Así que bueno, si no vieron la película y esto les dio ganas de verla, por favor suben una story y nos etiquetan, porque sería un orgullo. Y quería explicar la canción que elegí, porque es una canción que, si bien es de la época, es una canción de 1981 de Serú Girán, es una canción que aparece en otra película que habla, que transcurre en el momento en que esta película se estrenó, que es Argentina 1985. Y yo siempre digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no se les ocurrió poner de fondo un afiche de que se estaba dando la historia oficial en el cine? Literalmente coexistían en el tiempo y son dos películas que, bueno, si bien Argentina 1985 no ganó el Oscar, estuvo preseleccionada, o sea, llegó bastante lejos y es una película que, digamos, si bien tengo más críticas hacia esa que hacia la historia oficial, a mí me parece que está buena y que es claramente quedó entre las grandes películas sobre este tema. ¿Actuó Pablo Rago? No, Tenían que haberlo contratado. sin duda. Si Ahí querían hubiesen ir a ganar, ganado. sí. Es el único que Es el amuleto. gana siempre. Así que bueno, vamos a escuchar. No me acuerdo el nombre de la canción de Serú Girán. Salir de la melancolía. Eso, que es un recontratemazo.